Muy buenos días, mi nombre es María Gabriela Lucero, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho de la materia Practicum 1. A continuación les daré una explicación sobre los instrumentos o políticas públicas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para esto es necesario mencionar que el desarrollo de la sociedad siempre se ha caracterizado por la presencia de la tecnología y hoy se caracteriza por la presencia masiva de las tecnologías digitales. En los últimos años, nuestra sociedad ha visto un aumento en los avances de las tecnologías digitales, pero la emergencia sanitaria que provocó la pandemia por el COVID-19 ha acelerado aún más la necesidad de eliminar las diferencias en el precio y disponibilidad del Internet y de las tecnologías digitales. Y esto es ampliamente discutido en la región y también en el Ecuador. Aquí las políticas de inclusión digital son importantes para justificar si son servicios esenciales, su impacto en los marcos regulatorios y también se incluye la convivencia y la fijación de los precios de los servicios de banda ancha, como las políticas de radiofrecuencia, por ejemplo, los impuestos, los gravámenes, las regulaciones y sobre todo la parte de la expansión de la infraestructura pública y privada y su futuro dentro de las medidas de la parte que toma el gobierno hacia estos temas de electrónica, integración regional, comercio, el comercio electrónico, la salud, la educación. Y finalmente también dentro de lo que debe normar el gobierno se encuentran las medidas de protección al consumidor, tomando en cuenta su privacidad, la seguridad de los contenidos y tecnologías, que también se asegure un flujo de información continuo. Entonces, por tanto, se cree que la alfabetización digital es un aspecto crítico de esta inclusión, ya que es un factor en la personalización y en la aceptabilidad de los servicios, no solo en la disponibilidad y accesibilidad a esta a este tipo de conceptos, sino también una política integral de protección a la niñez, a la juventud, sobre todo en este momento en relación al Internet. Entonces aquí las tecnologías digitales y su conectividad es fundamental porque contribuyen cualitativamente a una política de inclusión digital que incluya la responsabilidad, que es una responsabilidad compartida de la sociedad como un conjunto. Y para este grupo de personas, tomando en cuenta sus intereses generales y la prioridad absoluta. Aquí el gobierno nacional es consciente de que los casos de violencia y vulnerabilidad que genera el acceso a Internet en ocasiones se deben a la falta del control y supervisión y considera que la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes es imperativo tanto en la parte moral como también en la parte económica. Por ello, el desarrollo político y social de las personas recomienda generar y también implementar una política nacional para brindar a los niños y a los jóvenes un Internet seguro. Aquí la política pública demuestra el compromiso del gobierno ecuatoriano con la protección de los niños, niñas y adolescentes y con la erradicación de diversas formas de vulneración de sus derechos en el Internet. Y también adopta las principales recomendaciones y las declaraciones del informe del Comité de los Derechos de los Niños generado por la ONU. Y también toma en cuenta varias ideas tomadas de otros instrumentos internacionales. El espacio virtual, ahora en la actualidad, desde una mirada sociológica, se ha convertido en un espacio público y como tal también requiere atención del Estado en su conjunto, particularmente por medio de los entes rectores y de la Asamblea Nacional con la actualización legislativa, que vaya acorde al histórico que se vive en nuestras poblaciones, o sea, que vaya acorde a las realidades que se están viviendo en estos momentos. Entonces, la política nacional deberá complementar los lineamientos articulados para convenios y programas de cooperación que se incluyan en los planes de desarrollo territorial y su regulación en los negocios y servicios públicos que facilitan el acceso al Internet. Todo esto con un adecuado régimen jurídico para lograr unos estándares de protección de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Las instituciones públicas están relacionadas con la seguridad, con la indagación y la sanación de las funciones ejecutivas y judiciales. Se han sumado también a esta iniciativa, porque algunas vulneraciones a los derechos
se constituyen en delitos que deben ser investigados y sancionados. Por ello, el gobierno del Ecuador, en su búsqueda por precautelar los derechos, se ha propuesto el desarrollar la política pública por una Internet segura, que se basa en 5 ejes. De tal forma, en el primer eje se busca garantizar los derechos digitales de la ciudadanía y las capacidades informacionales de los niños, niñas y adolescentes para una Internet segura. Para esto, como toma acciones como proponer en la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia la inclusión de los derechos digitales, la ciudadanía digital, las capacidades internacionales, las mediaciones de protección y reparación y la tipificación y sanciones frente a las transgresiones y delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes dentro de entornos virtuales, así como también buscar reformas en el Código Orgánico Integral Penal sobre los delitos informáticos y las transgresiones en contra de los niños y adolescentes en entornos virtuales. También busca normar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para que ellos puedan brindarnos en realidad unas herramientas que permitan un acceso sano, seguro y constructivo para los niños, niñas y adolescentes en las tecnologías de la información y en la comunicación, con la generación de procesos de interoperatividad de datos que se den entre las instituciones de la función judicial para la producción de estadísticas juriométricas de ingresos de causas de delitos cibernéticos contra niños, niñas y adolescentes, generando así unas bases de datos anonimizadas que aporten al portal de estadísticas judiciales en delitos cibernéticos, así como también incidir en la Asamblea Nacional respecto al proyecto de protección de datos personales y la promoción de derechos digitales. Ahora bien, el segundo eje busca promover un acceso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de la información y la comunicación para proteger los derechos digitales y la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes frente a los contenidos nocivos, las transgresiones y delitos cometidos a través de medios digitales, con la implementación de políticas públicas, lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares, metodologías y procedimientos, entre otros también, y también con esto aumentar las capacidades de las instituciones públicas, privadas y comunitarias para la prevención, para la atención, la protección de las niñas, de los niños y de los adolescentes frente a los contenidos nocivos, también frente a las vulneraciones y los delitos que se pueden perpetrar mediante los medios virtuales. Para con esto, dar cumplimiento de estos lineamientos tiene actividades como la elaboración de directrices contra la violencia digital con base en los protocolos generados por el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, así como el ente encargado de la política pública de protección, y en consecuencia generar rutas para la denuncia, la atención y la protección de este grupo vulnerable contra las transgresiones y delitos que se realizan mediante los medios virtuales. También busca la elaboración de protocolos contra la violencia digital y rutas para la denuncia, la atención y la protección de las niñas, niños y adolescentes contra las transgresiones y los delitos realizados mediante estos medios digitales. Y también el implementar un sitio web que cuente con las herramientas informativas y los recursos necesarios para promover el desarrollo integral de los niños. Ahora, en el tercer eje tiene como lineamientos el impulsar la articulación y la coordinación institucional para la implementación del seguimiento de evaluación del plan de políticas públicas por el uso seguro del Internet para los niños, niñas y adolescentes, y promover un proceso regional de protección a las niñas, a los niños y a los adolescentes, valga la redundancia, frente a los riesgos y delitos que se pueden cometer por medios digitales. Y también así fomentar y fortalecer los acuerdos, los tratados y los convenios internacionales multilaterales jurídicamente vinculados en cooperación técnica y económica para poder atender estos casos de ciberdelincuencia y de ciberseguridad enfocados en la niñez y adolescencia. Para estos fines, una de sus acciones es el gestionar la adhesión del Estado ecuatoriano al convenio sobre la ciberdelincuencia, que es el Convenio de Budapest. En el cuarto eje tenemos como lineamiento el fortalecer y consolidar las capacidades del Sistema Nacional de Educación para garantizar entornos digitales seguros para los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer su derecho a la educación, mediante la promoción y la formación permanente de los docentes en contenidos y manejos de las TICs para la transformación y también la innovación de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento como un proceso de innovación pedagógico. Y finalmente, el quinto eje busca impulsar una cultura de protección integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes para disminuir su vulnerabilidad y garantizando sus derechos digitales. El uso del seguro del Internet y también una respuesta y atención hacia los riesgos y los delitos que se puedan cometer contra ellos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, por otro lado, también se tiene el Memorándum de Montevideo. Aquí, este es otro de los mecanismos que se ha utilizado para poder dar esta protección a estos grupos, sobre todo a estos grupos de niños y jóvenes. Y se tiene el Memorándum de Montevideo,
que progresivamente se puede decir que ha venido aumentando los casos que evidencian los riesgos y los peligros que se ven expuestos los niños, las niñas y los adolescentes que interactúan en las redes sociales y digitales. Estas redes, hay que decirlo, por sí solas no son el problema, pero desafortunadamente algunas personas han encontrado en estas redes un escenario perfecto para poder realizar conductas indebidas. Entonces tenemos el acoso sexual, que se le conoce como el grooming, o el acoso online, que es el cyberbullying, o los chantajes, la pornografía, las amenazas y también las invasiones a la privacidad. Están ahora en realidad en todas partes. Y toda esta cuestión es muy grave si se tiene en cuenta que millones de niños y adolescentes pasan varias horas del día conectados al Internet, intercambiando opiniones, documentos, imágenes, puede ser a través de redes sociales o incluso por medio de los juegos online. Y algunos de estos los pueden condenar en el futuro por tratarse de fotos o de videos que se encuentran en situaciones comprometedoras, o por lo menos se pueden convertir en una base para burlas o discriminaciones posteriores. Entonces, en realidad incide en el presente y en el futuro de nuestras generaciones el poder dar esta seguridad a todos ellos. Y por esto, el abordar debidamente esta situación no es una tarea en realidad fácil o de una sola persona. Y por eso se creó este memorándum de Montevideo, que adopta una serie de recomendaciones que se acordaron en un seminario de trabajo que se realizó en Montevideo durante el 27 y el 28 de julio del 2009. Y se trata de un documento que tiene una gran cantidad de ideas y de recomendaciones que deberían ser adoptadas e implementadas por los gobiernos, la industria, la escuela, los colegios, los padres y las madres de familia y también por la sociedad en general. Porque es crucial enfocar nuestros esfuerzos para evitar que las redes sociales y digitales se conviertan en un nicho de abuso y de otras conductas indebidas hacia esta sociedad y sobre todo hacia a esta parte vulnerable que son los niños y los jóvenes. Aquí se dan varios tipos de recomendaciones. Entonces, una de ellas es las recomendaciones para los estados y las entidades educativas para la prevención y la educación de los niños, niñas y adolescentes. Aquí en el numeral 3 se menciona que se debe transmitir claramente a las niñas y a los niños y a los adolescentes que el Internet no es un espacio sin normas y que queda todo impune o sin responsabilidades. Y deben alertarlos para no dejarse engañar con la aparente sensación de que allí todo es válido o que todas las acciones no tienen consecuencias, porque no es así. En cuanto al marco legal, recomienda a los estados la protección de los datos personales y requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado que contengan los derechos y los principios básicos y reconocidos internacionalmente, así como también los mecanismos para la aplicación efectiva de esta. Y los estados deberán tomar en especial consideración la creación y el desarrollo de estas normativas hacia este grupo vulnerable. Así también este memorándum incluye las recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. Y se menciona en su numeral 10 que se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos y ágiles y de fácil acceso que sean transmitidos con prioridad por parte de los tribunales y de las autoridades responsables, así como también que deberían desarrollarse y difundirse una base de datos sobre los casos que se han abierto en cuanto a la seguridad cibernética. Por otro lado, frente a las políticas públicas, se dice que debería existir mecanismos regionales e internacionales para compartir la información reportada por particulares sobre estos eventos en tiempo real, para poder así generar una política y mecanismos de protección en forma temprana. Esto debido a que los riesgos que se generan en las redes sociales y digitales están muy dispersos y pues no son plenamente advertidos. Así como también en su numeral 18 menciona que se debe impulsar la generación de un conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas, en especial en lo que se refiere a los comportamientos que sugieren investigar cómo se dan estas interacciones con los niños. Y finalmente también hace un llamado a la industria para no permitir la recopilación, el tratamiento, la difusión, la publicación o transmisión a terceros de datos personales, sin el consentimiento explícito de la persona que está en cuestión. Y esto se debe restringir el uso de la información que se recoge en cualquier otra finalidad diferente a la que motivó su tratamiento, y en especial a la creación de perfiles de comportamiento, y así también lo manifiesta el numeral 18. Por otro lado, también invita a que toda red social digital debe indicar explícitamente en la parte relativa a publicidad que contiene en su política de privacidad, sobre también los anuncios publicitarios e informar claramente, en especial a los niños, niñas y adolescentes, sobre el hecho de que las informaciones personales de los perfiles de los usuarios se emplean para enviar publicidad según cada perfil y se deberá evitar la publicidad que no sea adecuada para los niños, niñas y adolescentes. Con esto nosotros podemos ver que existen varios tipos de mecanismos que pueden proteger a este sector vulnerable y que es necesario su conocimiento y su difusión para que puedan todos estar protegidos y todos puedan conocer cuáles son las garantías que el Estado como tal y que la sociedad, en este caso por medio del Tratado de Montevideo, puede generar para proteger a este grupo, a los niños, niñas y jóvenes sobre todo. Muchas gracias.